digamos, compartir y repasar, ¿no? Digamos, algunos conceptos, pero también algunos modelos teóricos que sustentan las visitas domiciliarias, ¿no? Como una técnica muy importante que se realiza, pues, para poder, digamos, realizar las entrevistas, ¿no? Específicas con diversos sectores poblacionales, en las cuales, pues, podemos dialogar, conversar sobre diversas temáticas o aspectos que realmente puedan ir dificultando, ¿no? El normal desarrollo de las personas y sus familias. Por otro lado, quiero agradecer al Instituto Nacional de Capacitación Integral del Perú, INCAIP, por la invitación hecha a mi persona y desarrollar este curso. Bien, tengo entendido que son dos sesiones importantes. El día de hoy lo que vamos a revisar es básicamente las visitas domiciliarias y en la segunda sesión vamos a trabajar de manera específica el genograma o familiograma, ya que también es una técnica muy importante para profundizar los análisis en relación a los procesos de intervención que tenemos, ¿no? Con las familias particularmente. Entonces, quiero señalar que el curso del día de hoy, pues tiene cuatro momentos importantes. En una primera parte, vamos a revisar un poco conceptos que tienen que ver con las familias. Luego de eso vamos a revisar la visita domiciliaria propiamente dicha como una técnica. Luego de ello revisaremos estos conceptos teóricos, ¿no? que sustentan las visitas domiciliarias, porque es muy importante tomar en cuenta modelos teóricos, marcos teóricos que realmente refuercen, ¿no? y fortalezcan nuestros conocimientos y nuestras competencias para poder realizarlos, como les decía hace un momento, en los diversos aspectos, ¿no? que atañen a las personas y sus familias. Pero por otro lado, también vamos a revisar la entrevista en sí, que es una técnica que se utiliza dentro de las visitas domiciliarias. En sí, conocemos muy bien, y de hecho que lo habrán aplicado en algún momento, pues al realizar las visitas domiciliarias, pues hacemos uso de la técnica, incluso de la observación, ¿verdad? La misma técnica del genograma también. Por otro lado, el ecomapa, que son técnicas que realmente permiten, una vez más quiero referir, el análisis, ¿ya? El análisis de la información que recogemos para una determinada situación que tenemos que atender. Quiero comentar que cuando realizamos las visitas domiciliarias, pues tenemos en cuenta diversas, ¿no es cierto?, formas de realizar las visitas domiciliarias, pero también para atender a distintos sectores poblacionales. Cuando hacemos, por ejemplo, una visita domiciliaria para la valoración de riesgo en casos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Cuando realizamos visitas domiciliarias, por ejemplo, para brindar asistencia, no estoy hablando de asistencialismo, sino de asistencia. Cuando realizamos visitas domiciliarias para atender a un adulto mayor que se encuentra en situación de desprotección familiar y emocional. Cuando realizamos visitas domiciliarias para poder, digamos, realizar la evaluación de redes para la identificación de factores protectores, ¿no es cierto?, de las familias. Cuando realizamos visitas domiciliarias para determinar si un niño o una niña se encuentra en situación de riesgo de desprotección familiar o en desprotección familiar. ¿Ya? Pongo ahí algunos ejemplos para poder ir contextualizando la temática. Por favor, quisiera pedirles que puedan apagar sus audios. Está surgiendo algunas interferencias. Bien, por otro lado, también quiero mencionar que he preparado unas diapositivas para ustedes. De hecho, que al finalizar el desarrollo de esta sesión, lo voy a compartir con INCAIP, ¿no? Y que puedan, digamos, socializarlo con ustedes, compartir la información y podamos, digamos, tener, ¿cierto?
Bien, un momento, por favor, voy a compartir las diapositivas. Bien, visita domiciliaria y genograma en la intervención profesional. Bien, como les había mencionado, partimos un poco revisando la familia, ¿cierto? Ya tenemos muy claros los conceptos. Al hablar de visitas domiciliarias, no solamente es visitar a la persona, ¿no es cierto?, a quien va dirigida nuestra entrevista, nuestra visita domiciliaria, sino que también tenemos que ver al entorno familiar, ¿ya? A ese entorno familiar que está alrededor de la persona. Dentro de todo esto, tenemos que tener en cuenta también digamos, el conocimiento de las dinámicas familiares, los modelos familiares existentes. Tenemos por un lado el modelo sobreprotector, y esto pues está caracterizado, ¿no? Porque ya sean los tutores, los padres, los abuelos, pues ayudan, ¿no?, a los hijos en todas las actividades que realizan, ¿ya? Para que estos no tengan, digamos, dificultades en su camino y para poder evitarles cierto sufrimiento. El modelo democrático permisivo. Los padres e hijos, ¿no?, llevan una relación que incluye esa amistad. Entonces se consiguen acuerdos, existe el diálogo y se toman, ¿no?, en cuenta todas las opiniones para la toma de decisiones. Pero cuando hablamos de un modelo intermitente, pues se caracteriza por ese constante cambio de modelos, ¿ya? En los que digamos, una determinada situación puede manifestarse con una actitud permisiva. En otro puede aparecer esa protección minuciosa, excesiva, ¿no? Entonces, las figuras de autoridad ahí como que se van diferenciando, se van cambiando y pues no mantienen una postura, digamos, determinante ante alguna decisión que hayan tomado. Ya, un poco vamos a ir, como les decía, revisando estos puntos para ir mirando de manera precisa todo lo que son las visitas domiciliarias. Asimismo, tenemos este modelo delegante y aquí la toma de decisiones en cuanto a la crianza, ¿no?, y otros aspectos, pues provienen de los cuales van a buscar siempre un soporte, un apoyo en aquellas personas, familiares de mayor edad. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿no?, cuando una familia, y eso lo sabemos muy bien, digamos, va delegando este modelo a los abuelos, ¿no? Entonces ahí como que va surgiendo una competencia entre los padres y los abuelos por el cariño y la autoridad sobre los hijos. Pero también tenemos en cuenta el modelo autoritario, donde uno o ambos padres toman ese papel autoritario, valga la redundancia de la palabra, dictador, ¿no?, sobre los reglamentos, sobre las normas de convivencia, sobre la autoridad, sobre las sanciones, entre otros aspectos, ¿no? Entonces aquí prácticamente los hijos pues no tienen, digamos, opinión, ¿no?, sobre algún aspecto y simplemente se someten a aquella imposición, voluntad de la figura autoritaria. ¿Ya? Esto para hacer un resumen, básicamente. ¿Cuáles son esos enfoques de intervención familiar? Lo que más se acerca a los profesionales en la parte social, quiero señalar, es que es la terapia familiar sistémica. Entonces, aquí, esta terapia familiar sistémica, pues tiene como objetivo, ¿no?, encontrar, digamos, solución a los problemas prácticos y reales dentro de las dinámicas familiares. En palabras sencillas, esta terapia familiar sistémica mira al individuo, mira a la persona dentro de su entorno familiar. El trabajo, la intervención, no solamente se realiza con la persona, sino también con los miembros de su entorno familiar, ¿no? Entonces, esta terapia familiar sistémica, pues es un enfoque terapéutico
es un enfoque que considera acompañamiento, que considera consejería familiar, que considera ese acompañamiento psicosocial, pero también tomando en cuenta el seguimiento, ¿ya? Entonces ahí podemos desarrollar incluso toda una intervención interdisciplinaria, ¿verdad? La trabajadora social, con el psicólogo, la psicóloga, desarrollando, digamos, acciones, ¿no? Que permitan que ese enfoque terapéutico se dé de manera integral. Este enfoque, eh, como les señalé, terapéutico, pues tiene todo un enfoque global, ¿no? Pero también tiene un enfoque integral. Entonces, porque estudia todos los sistemas familiares, pero también estudia los subsistemas. Entonces, como les decía, mira a la persona, mira a su pareja, mira a sus hijos. De repente, en el domicilio están viviendo también, digamos, los abuelos. Entonces, considera también dentro de ese subsistema. Pero de igual manera, a otros grupos sociales no significativos para determinar el origen de los conflictos, ¿no? Cuando surge un conflicto, por ejemplo, dentro de la familia, hay que determinar cuál es el origen de esos conflictos, pero al mismo tiempo tenemos que buscar cambios en esas dinámicas de estas relaciones, pues, digamos, capaces de poder plantear sus propias alternativas de solución, capaces de diseñar sus propias estrategias que les permitan, ¿no?, solucionar un determinado conflicto. Entonces, esta terapia se basa en esa teoría general de sistemas, ¿no? Entonces, enunciada específicamente por un biólogo y filósofo, Ludwig, ¿ya? Entonces, él pues entiende a la familia como una entidad, ¿no? Con límites y también partes relacionadas, ¿ya? E interdependientes, ¿no? En el cambio que pueda afectar a una de estas partes y efectos sobre los demás. Bien, dicho esto, vamos a pasar a revisar las visitas domiciliarias. Tengamos en cuenta que las visitas domiciliarias, y sé que cada uno de nosotros que estamos en esta sesión del día de hoy, lo hemos realizado, incorporando diversas técnicas, diseñando diversas estrategias, diseñando una guía de visitas domiciliarias, entre otros aspectos que permitan recoger la información que quieres conocer realmente, ¿verdad? Entonces, las visitas domiciliarias también son una herramienta de intervención, ¿ya? Aparte de decir que es una técnica, pues también es una herramienta de intervención y está caracterizada por ser cercana, ya que ingresa, ¿no es cierto?, a la intimidad de una familia y que tiene por fin, pues, ser reparadora, que acompaña procesos, que orienta, que da contención emocional y que también vigila. Además, es una acción diferenciada, ¿ya? De un gran propósito. Esto puede ser, por ejemplo, una herramienta que tú puedes utilizarlo en algún proyecto que vienes implementando, de repente en algún programa social en el cual vienes interviniendo. Quizás lo aplicas también en una empresa, ¿no? Cuando tienes que realizar las visitas domiciliarias a los colaboradores. Entonces, esta visita domiciliaria tiene un componente muy particular y esto tiene que Y ver con eso con la vamos. intervención familiar, ¿ya? Tiene que ver con la intervención familiar. Entonces, Pero no hay que tengo tomar, tiempo. ¿Y cómo hay vas que a decir tomar, que voy a ir a la fiscalía? a ver, por favor, ¿podría apagar Sí, su le he dicho a la audio? fiscal que archiven. ¿Podría apagar su audio? Está surgiendo algunas Yo ya sabía que interferencias. estaba archivando, me dice así fresca. A ver, Doris, por favor, puede apagar su audio. Muchas gracias. Entonces les decía
que las visitas domiciliarias, aparte de ser una técnica, aparte de ser una herramienta, pues también son un medio muy importante, ¿no? Para que los profesionales interactúen con las familias, interactúen con las personas, ¿no es cierto? Entonces, siendo el hogar un ambiente, pues, digamos, importante para poder trabajar con las familias. Entonces, hay que tomar en cuenta que estas visitas domiciliarias tienen propósitos Visitas domiciliarias, diferenciados, Nick. ¿ya? Tienen La clase de propósitos, visitas domiciliarias. tienen propósitos ¿Me diferenciados. escuchas? Doris, por favor, ¿podría apagar su audio? Está surgiendo algunas interferencias. ¿Sí? Muchas gracias. Ventazo está peñón. A ver, a ver. Ya. Por otro lado, por ejemplo, voy a comentarles aquí sobre la visita domiciliaria eh, en casos de valoración de riesgo, en casos de evaluación de redes de soporte familiar para aquellas víctimas, ¿no? Que son, valga la redundancia, que son víctimas de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Entonces, aquí la visita domiciliaria tiene por objetivo obtener, verificar y o ampliar información sobre los hechos de violencia. Por ejemplo, digamos que tú como profesional eres una trabajadora social. Voy a coger a una trabajadora social para poder ejemplificar una visita domiciliaria, ¿ya? A ver, por favor, ¿podría apagar su audio? Ya. Entonces les estaba comentando que voy a ejemplificar una visita domiciliaria específicamente para atender un caso, ¿ya? De violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Entonces, esta visita domiciliaria como técnica, pues nos va a permitir obtener, verificar y ampliar información sobre los hechos de violencia, sobre los factores de riesgo o protección, ¿no es cierto?, presentes en un contexto domiciliario. Porque esto nos va a permitir profundizar, nos va a permitir observar el ambiente familiar de manera minuciosa, pero también nos va a permitir verificar la situación de la persona, las condiciones de vida de la persona afectada, identificar los factores de riesgo que hacen que esta persona sea presunta víctima de violencia familiar. Pero por otro lado, voy a tener que verificar las condiciones de seguridad de la vivienda. Su vivienda es segura, cómo es esta vivienda. Por otro lado, proporcionar información a la familia sobre la situación de violencia. Asimismo, me va a permitir pues fortalecer las capacidades de las redes familiares de la persona usuaria, entre otros. Voy a poner un ejemplo bastante concreto. Digamos que tú eres una profesional, voy a coger a la carrera de trabajo social como una disciplina de las ciencias sociales y que tú como trabajadora social o trabajador social, pues estás, digamos, atendiendo casos, ¿no? De violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar de un centro de emergencia mujer, ¿ya? ¿Qué es un centro de emergencia mujer? Es un CEN, un servicio especializado del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para poder atender específicamente estos casos. Y aquí la intervención es interdisciplinaria. Desde el trabajo social, la intervención es sociojurídica. ¿Por qué? Porque estamos interactuando con la psicología, pero también con el área legal. Entonces, a tu servicio llega una persona, ¿no? Y te menciona y te señala que es víctima de violencia psicológica. Muy bien, perfecto, atiendes el caso, recoges la información preliminar, es la primera entrevista realizada por uno de los servicios, pero ves que no te queda muy claro, ¿no es cierto?, alguna información. Entonces, necesariamente hay que realizar la visita domiciliaria.
justamente para verificar y ampliar la información sobre los hechos de violencia. Porque no solamente se trata de conversar con la persona que está siendo víctima de violencia familiar, sino que al realizar la visita domiciliaria también puedes entrevistar al entorno familiar cercano de la persona, ¿no es cierto? Entonces, para eso nos sirve la visita domiciliaria. Estoy poniendo un ejemplo clave, ¿ya? Sobre los hechos de violencia. Pero el propósito de otra visita domiciliaria en casos, por ejemplo, de desprotección familiar en niños, pues va a tener otro propósito, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta que cada visita domiciliaria tiene su naturaleza y su particularidad. Hace un momento señalé que dentro de las visitas domiciliarias, pues hacemos uso de distintas técnicas, desde una observación, desde la entrevista a los miembros de la familia, incluso la entrevista a algunos vecinos, ¿cierto? Es muy importante. La visita domiciliaria tiene que ser una herramienta que te permita recoger y ampliar mayor información, ¿ya? Para que puedas elaborar también un adecuado informe social, ¿no? Las visitas domiciliarias que realizamos tienen que tener como un producto importante los informes sociales, específicamente en estos casos de atención, ¿no? En violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Por otro lado, es necesario tener en cuenta los modelos teóricos de una visita domiciliaria. Sé que han realizado muchas visitas domiciliarias, pero no es suficiente solamente aplicar nuestros conocimientos empíricos o nuestros conocimientos previos que alguna vez, digamos, hemos incorporado, ¿no es cierto?, a nuestros conocimientos, porque lo hemos estudiado quizás en alguna especialidad, en algún curso o en la misma universidad, sino que es necesario que tengamos en cuenta, claro, los modelos teóricos. Aquí tenemos la teoría de la autoeficacia individual de Bandura. ¿Qué cosa nos dice esta teoría? Esta teoría nos dice que la autoeficacia en el contexto de la visita domiciliaria enfatiza primero el rol primario, ¿ya? Ese rol primario llevado a cabo por el profesional, por el personal que realiza la visita como encargado de potenciar, de fortalecer las capacidades de cada miembro de la familia, ¿no? Logrando en ellos altos niveles, digamos, de confianza, de seguridad en su quehacer y promoviendo, obviamente, la importancia de accionar en el logro de las metas propuestas. Eso nos dice este modelo, ¿ya? Teórico de la autoeficacia. Pero tenemos otro modelo, que es el modelo ecológico del desarrollo humano de Bronfeld-Brenner. Entonces, este modelo reconoce, digamos, la influencia de la familia. ¿Cómo influye en la familia? ¿No es cierto? ¿Cómo influyen los amigos? ¿Cómo influye la comunidad con el individuo, con la persona? Entonces, todo esto nos permite también ir diseñando, ir construyendo acciones terapéuticas a largo plazo. Porque ¿qué sucede cuando realizamos la visita domiciliaria? Y eso nos demuestra la experiencia. No solamente tú vas a entrevistar sobre un determinado, digamos, caso o situación, sino que dentro de esa visita domiciliaria incluso surgen otros aspectos importantes que muchas veces nos ha tomado tiempo y hemos tenido que desarrollar acciones complementarias, por ejemplo, como la consejería, la contención emocional que se brinda a la persona, a la familia que está pasando una situación difícil. Entonces, por eso nos dice este modelo, carambas, tienes que estar atento, atenta, porque tienes que ir diseñando también un plan terapéutico a largo plazo. Además, te reta a que puedas
digamos, diseñar tus estrategias, pero también buscar la eficacia de la aplicación de esas estrategias de intervención, ¿no? Y que no necesariamente son aplicadas, digamos, en el caso de los niños directamente al niño, niña o a la familia, sino a todos los miembros de su comunidad, ¿ya? Este modelo teórico tiene una cercanía con la terapia familiar sistémica, ¿no? Recordemos lo que mencioné hace un momento. Es mirar a la persona, pero también atender a su entorno familiar. Por otro lado, existen también, si bien es cierto, existen estos modelos teóricos, pero también tomamos en cuenta los modelos de intervención con las visitas domiciliarias. Entonces, por ejemplo, tenemos modelos basados en el servicio, ¿no? Y esto tiene que ver con el acceso a los servicios diseñados para poder disminuir, ¿no?, los estresores al interior de la familia y apoyar el desarrollo, digamos, saludable del niño, de la niña, y a través del vínculo, ¿ya? Que se tenga con otros recursos y servicios comunitarios diversos. Entonces, al utilizar este modelo basado en ese servicio, pues mejora la situación de la familia, ¿no? Resolviendo, digamos, sus necesidades y acercándolos también a los recursos necesarios. Cuando hablamos de acercándolos a los recursos necesarios, eso aparte, pues, de la gestión, ¿no?, social que se realiza para poder, digamos, hacer que las familias puedan acceder a diversos servicios. Por otro lado, tenemos el modelo basado en la información, ¿no es cierto?, que es el apoyo y la educación. Entonces aquí, este modelo está diseñado para poder incrementar los conocimientos y habilidades maternas con relación a temas como, digamos, cuidado infantil, como desarrollo físico, social, emocional, cognitivo, lingüístico del niño y niña. Entonces aquí quiero también poner un ejemplo de una visita domiciliaria basado en la información, apoyo y educación. Por ejemplo, en Perú se implementa un programa social con niños y niñas menores de 3 años. Y las visitas domiciliarias son su estrategia clave. ¿Por qué? Porque a través de las visitas domiciliarias fortalece las prácticas de cuidado, atención y aprendizaje de los niños y niñas menores de 3 años. Y estas visitas domiciliarias no necesariamente lo realizan los profesionales, sino lo realiza un equipo de facilitadoras que son capacitadas, que son formadas por este programa nacional Cuna Más. Entonces, estas facilitadoras realizan visitas a hogares, ellas le llaman visitas a hogares, pero en sí son las visitas domiciliarias, 2 a 3 veces a la semana, justamente para mirar cuestiones importantes que tienen que ver con el cuidado infantil, con la atención, que tiene que ver con la nutrición de los niños, ¿no? Que tiene que ver con ese desarrollo físico, social, emocional y cognitivo. Entonces ahí las visitas domiciliarias son permanentes, son estrategias claves. Y ha dado muy buenos resultados, sí ha dado muy buenos resultados, ¿no? Entonces aquí, en este modelo basado en la información, también son conocidas, ¿no es cierto?, como las habilidades parentales, ¿ya? ¿Qué competencias parentales tienen las familias con sus niños y niñas? Quizás son padres que no brindan mucho afecto a sus niños. Entonces, surge esa información, ¿no es cierto?, que lo recoges a través de la visita domiciliaria, pero también te permite fortalecer esos aspectos. Entonces, aquí tiene que ver este modelo basado en esta información, que es muy importante porque recogemos esa información. Las familias nos entregan la información. Entonces, hacemos uso de diversos medios, ¿verdad? Y vamos teniendo en cuenta impactos positivos también en la conducta de los padres, ¿no? Aquí hay otro modelo basado en el comportamiento, apoyo y observación.
¿ya? Son modelos de intervención con las visitas domiciliarias. Entonces, este modelo está diseñado para mejorar esa relación entre padres e hijos, ¿no? Y esto se realiza a través de la observación y posterior interpretación también de la conducta, ¿no? Del niño, de la niña, para luego guiar a la madre, a los padres, en una respuesta más adecuada a ese comportamiento. Por eso les decía hace un momento, ¿no? Cuando realizamos las visitas domiciliarias, pues también desarrollamos, como les decía, esas consejerías familiares. Pero para poder realizar la visita domiciliaria, y siempre lo he señalado, se requiere también de personal, digamos, calificado, especializado, entrenado, ¿no? Que pueda establecer, pues, una relación con las familias de manera rápida. Entonces, estos modelos, ¿no? Basados en ese comportamiento, han sido utilizados de manera exitosa en las diversas experiencias. Yo recuerdo que cuando desarrollé intervención en un proyecto muy interesante con niños y niñas menores de 12 años, el proyecto se llamaba Participación Ciudadana de la Niñez en Comunidades de Buen Trato. Y dentro de sus componentes, pues estaba, digamos, la visita domiciliaria, 2 puntos, pero la consejería familiar. Entonces, las visitas domiciliarias con esa estrategia no solo era para recoger información, sino era para fortalecer competencias parentales en las familias, para brindar consejería familiar sobre diversos aspectos o situaciones que aquejaban a las familias, ¿ya? Entonces ahí, por ejemplo, se dieron algunas experiencias muy interesantes, lo cual permitió crear el SECACOF, que es un centro de capacitación, de consejería para las familias rurales, ¿no? Específicamente en la región de Ayacucho, en una provincia de Huanta. Bien, voy a dejar de compartir porque quiero que vean un pequeño video sobre las visitas domiciliarias antes de ir avanzando sobre el acompañamiento familiar. Ya un momentito, por favor, ya tengo aquí el video. Vacaciones, pero también van contigo preocupaciones como esta. Llevo meses preparando este viaje y ahora no dejo de pensar en que mi nieto se queda solito. Ya está tranquila. Sus sensores avanzados detectan al intruso antes de que entre. Y si pasa algo, dan aviso a las autoridades. Comunícate al 0800-242-1. Empieza bien a volverte, no tiene mucha aprobación de la gente, es verdad, está cerrando un año lamentable. No, la profesora. Lo voy a transmitir recién. Un momento, por favor. Ahora sí. Un video bastante corto. En los orígenes de la visita domiciliaria. En los orígenes de la visita domiciliaria se dan en el campo de la salud. El médico visitaba al paciente con el historial de los síntomas y analizaba la situación antes de dar un diagnóstico, convirtiéndose así en una herramienta valiosa para acercarse a la familia. Tiempo después en la historia se encuentra San Vicente de Paulo, quien dice que al visitar al pobre y al más necesitado, ilustra el corazón y abre a la piedad. La visita domiciliaria, según el concepto de Ezequiel Enderej, es aquella visita llevada a cabo por el profesional y el trabajo social, en un hogar para tratar de establecer contacto directo con la persona y entrar a la intimidad de la familia. Al igual que Mary Richmond, quien expresaba que al realizar la entrevista en el domicilio, el profesional podía obtener información mediante el ambiente en el que vive el individuo. La visita domiciliaria se puede definir como una actividad
porque se desarrolla con toda la familia, también como una técnica, que es aplicada para producir cambios en el individuo y en su familia. Un programa, porque se ejecuta con base a objetivos y actividades con recursos específicos para su puesta en práctica. Un servicio, porque se trata de la asistencia ofrecida al grupo familiar con el objetivo de contribuir a la satisfacción de sus necesidades. Ahora, ¿para qué nos sirve la visita domiciliaria? Sirve para identificar las condiciones de vida del usuario y su familia. Detecta los problemas y trata de dar solución. También fortalece la comunicación en la familia. Aquí podemos observar 5 tipos de visitas domiciliarias. La asistencial, que trata de conocer la situación socioeconómica que acredite la asignación de una pensión asistencial. Puede ser por invalidez, vejez o subsidio familiar, entre otros. La asesoría técnica se usa para corroborar la situación de riesgo en la familia, para luego ser notificada mediante informes sociales de peritaje judicial. Socioeducativa. Se participa y se da conceptos sobre la familia, para detectar si hay factores de protección o de riesgo. Por intervención, que favorece cambios de segundo orden en la dinámica familiar observada. Evaluativa y de seguimiento. Es un proceso continuo del estado de cómo va avanzando desde la intervención profesional. ¿Cuándo se usa la visita domiciliaria? Se usa en casos de maltratos o actos abusivos ejercidos por una persona con más poder sobre otra persona que no pueda defenderse, provocándole lesiones físicas, psicológicas, sexuales o que afecten a su dignidad de ser humano. De esta manera, el maltrato clasifica en el ambiente social o institucional. De manera general, el proceso de atención se inicia a partir desde la denuncia del usuario. Se registra en el sistema de información de la Defensoría. Después se hace una entrevista inicial, se define la problemática general y luego se ingresa el caso. Se realiza la remisión interna al profesional, quien debía continuar con la atención. ¿Cómo se aplica la visita domiciliaria? La visita domiciliaria contiene una serie de actividades que provoque el acercamiento hacia la realidad para investigar o intervenir, las cuales son en fases: fase preliminar, fase de ejecución y fase de evaluación. Fase preliminar. Comienza desde el momento en que se asigna la visita domiciliaria. En esta fase se obtiene la información básica y avanzada de los antecedentes del caso y del grupo familiar. Se establece contacto telefónico y se hace la presentación verbal del profesional para quedar día y hora para la visita. Fase de ejecución. Al ejecutar la visita domiciliaria, se obtiene por objeto realizar una investigación diagnóstica en base a la observación, donde se comienza desde el saludo y la presentación y se escucha a toda la familia. Fase de evaluación. Esta fase surge al momento de volver a dependencias institucionales para registrar la práctica profesional, que tiene por finalidad dar el registro y evaluar el proceso del resultado de la visita domiciliaria. Bien, han podido ver de manera, digamos, minuciosa el video sobre la visita domiciliaria. Yo quiero rescatar aquí aspectos claves ya de esta visita domiciliaria y es en las fases. Pareciera sencillo el realizar, ¿verdad?, una visita domiciliaria, pero no lo es así. Tenemos que tener en cuenta, como les decía, la minuciosidad, ¿no es cierto?, en ese recojo de información. Y cuando hablamos de las fases, efectivamente miramos la cuestión preliminar. ¿Qué conozco del caso? ¿Tengo alguna información sobre los antecedentes del caso? Entonces tengo que coordinar también, ¿verdad?, para poder desarrollar, digamos, las acciones que me permitan realizar disculpen, la visita domiciliaria. Pero por otro lado, dentro del video también hemos podido, digamos, observar y escuchar la fase de ejecución.
Y aquí un aspecto muy interesante es que en esta fase de ejecución tenemos que realizar una investigación diagnóstica. El diagnóstico lo vamos a aplicar aquí, ¿no es cierto? Ese diagnóstico minucioso para conocer a mayor profundidad sobre el caso que estamos atendiendo. Pero la otra fase que se vincula a la evaluación viene a ser de ahí tu práctica profesional. Aquí en esta fase es donde tú brindas, ¿ya? Brindas tu opinión profesional. ¿Cuáles son los resultados que tienes al haber realizado la visita domiciliaria? Entonces evalúas el resultado. Voy a poner un ejemplo bien concreto, igual sobre el hecho de, digamos, de un caso de violencia familiar. Has realizado la visita domiciliaria, has profundizado la información, has recogido mayor información, has conversado con los miembros de la familia, pero también te has tomado el trabajo de recoger información con algunos vecinos, ¿no es cierto? Porque el caso que estabas atendiendo es un caso de presuntos hechos de violencia psicológica contra una persona. En este caso vamos a poner contra la señora Sarita, ¿no? Entonces, te llevas obviamente toda la información porque has aplicado la entrevista, has aplicado la observación, incluso has aplicado el genograma. Dicho sea de paso, eso es un tema que lo vamos a ver en la segunda sesión. Entonces te llevas toda la información en gabinete y pasas a esa fase de evaluación, en donde pones en práctica profesional toda la información. ¿A qué me refiero? Viene a ser ya la opinión profesional, ¿no es cierto? Podrás determinar, por ejemplo, que sí efectivamente la señora Sarita está siendo presunta víctima de violencia familiar. Entonces vas a tener que sustentar todos los elementos que has considerado, que has encontrado en esa visita domiciliaria. ¿Ya? Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Ahora, de igual manera, vamos a ver otro video cortísimo, porque quiero que quede claro sobre esto de, digamos, de las visitas domiciliarias. Y aquí tengo, ahorita lo comparto. Un momentito, por favor. Por ejemplo, una visita domiciliaria, ¿no? Que se aplica con el ecomapa, que es una técnica, seguramente lo han utilizado también ustedes en algún momento, y es justamente para profundizar la información, digamos, en el entorno familiar, ¿ya? En el entorno familiar específicamente. Es necesario que podamos ahí. Ya, un momento, por favor, ya lo tengo aquí el video. Igual lo vamos a pasar, es cortísimo el video. Ya. Claudia, ya te preguntamos entonces de tu familia y con quién vives acá. También ya profundizamos en cómo te llevas tú con tu familia, cómo te sientes tú con el apoyo. Ahora nos gustaría saber cuáles son sus redes de apoyo. En redes de apoyo te vamos a ir preguntando algunos temas y tú nos dices si es que existe o no existe alguna relación. ¿Ya? Por ejemplo, si tuviéramos que pensar en tu familia extensa, que son tus primos, tus tíos, ¿ellos son una red de apoyo para ustedes frente a algún problema o algo así? No, la verdad es que no los vemos mucho. No se ven mucho. No. Y si tuvieran algún problema, ¿no acudirían a ellos? No. Ya. Y pensando, por ejemplo, en tus vecinos, ¿cómo es la relación que ustedes tienen con ellos? Mis papás pertenecen a la junta de vecinos. Ah, ya. Y ellos como velan por la seguridad del barrio. Y ellos sí se llevan bien con los vecinos. Pero yo, mis amigas son más del colegio. Acá no tengo No amigas. tienes acá. Entonces, tus amigos son las del colegio. Sí. Ya. Y pensando, por ejemplo, en la municipalidad, ¿sabes si tus papás tienen alguna relación así como algún subsidio, si van a algunas clases o algo con la municipalidad? No creo, no sé. No estás segura. Ya.
pensando, por ejemplo, en el consultorio, en el CESFAM, tú acudes en forma regular. Sí. Tu familia nos dijiste que tu mamá sí, tu papá No le gusta. no mucho, No. pero igual es una red importante para ustedes. Sí, sí, yo voy a los controles prenatales. Ujú. Y con el colegio, ¿cómo ha sido tu red ahora? Porque dijiste que estabas haciendo exámenes libres, Sí. pero igual ellos son una red para ti. Sí, es que yo antes pertenecía al centro de alumnos del ya. colegio. Entonces yo me llevaba bien ahí con los directores, los alumnos, nos conocíamos harto entre nosotros y de hecho el centro de alumnos de ahora me montó una sillita para comer, así que con el colegio me sigo llevando bien. Mis amigas vienen, nos vemos harto. Se ven harto. Qué tiernos que te dieron una silla. Y pensando, por ejemplo, en el trabajo de tus papás, para ellos la red que tienen ahí es importante también. ¿Tienen como algunos amigos en el trabajo? Sí, o sea, es que el tema del feriante igual te peleas con algunos y te llevas bien con otros, Ya. pero ahí se deben tener sus amistades. No sé mucho porque yo no voy muy seguido. Ya, pero igual son como un apoyo para ellos. Sí, súper. Y pensando, por ejemplo, en la iglesia, ¿alguna religión que ustedes tengan o asisten a la iglesia? Mi abuelita va todas las tardes a la iglesia. Ya, ella es la única como que Sí. participa. Bien, hemos podido observar una visita domiciliaria exclusivamente para poder identificar las redes de apoyo. Y ha utilizado la técnica del ecomapa, que es una técnica que profundiza específicamente en esas redes de apoyo. Por eso ahí la profesional pregunta, ¿no?, sobre su familia, pregunta sobre los vecinos, pregunta sobre la iglesia. Entonces, es muy importante porque te permite fortalecer tu formación profesional, el conocer estas técnicas. En la segunda sesión, no solamente vamos a ver el genograma, familiograma, sino también quiero compartir con ustedes algunas experiencias de la aplicación del ecomapa. Muchas veces no lo hacemos uso. En nuestras visitas domiciliarias, además llegamos a realizar la entrevista y la observación, pero no utilizamos el genograma, el ecomapa, el diagrama de Venn, entre otras técnicas, ¿no?, que nos permitan realmente profundizar el recojo de nuestras, digamos, informaciones. Bien, entonces vamos a continuar ahora con el desarrollo de otro tema importante dentro de esto, y es el acompañamiento familiar, ¿ya? Como les decía hace un momento, pues dentro de las visitas domiciliarias, también una de las acciones que realizamos es ese acompañamiento familiar, ¿no es cierto? Y ese acompañamiento familiar tiene que ver con aspectos importantes que realmente, digamos, hacen que la condición de acompañamiento de los profesionales, de los promotores, de las facilitadoras, digamos, se conviertan en procesos de consejería. Y esto tiene que ver, esas consejerías, en los diversos procesos o problemáticas de las familias visitadas. Entonces, este viene a ser uno de los ejes de las visitas domiciliarias. Cuando hemos hecho las visitas, recordemos cuando hemos hecho las visitas domiciliarias, ¿verdad? Que no solamente hemos ido a recoger la información, a profundizar la información sobre un hecho o sobre un caso, sino que hemos tenido que dar también de consejería, de orientación, de fortalecimiento familiar. Entonces, es muy importante que este proceso de acompañamiento se convierta en esa parte esencial de las visitas domiciliarias, y justamente para promover entornos familiares, por ejemplo, donde la niña, el niño se sienta seguro, se sienta protegido por los adultos responsables de su cuidado, ¿no es cierto? Además, al hacer acciones de acompañamiento, pues también facilitamos para que los adultos puedan reflexionar, ¿no es cierto?, sobre su dinámica de relación con los niños, con las niñas. Y si es necesario, a que adopten nuevas prácticas de crianza, ¿no? Por ejemplo,
tenemos hoy en día el enfoque, esto de la crianza con disciplina positiva, la crianza en entornos saludables. Y todo esto favorece el desarrollo integral, ¿no es cierto?, de los niños, fomentando su salud, su nutrición, creando ambientes favorables a su desarrollo integral, creando ambientes seguros, protectores. Entonces, la finalidad del acompañamiento dentro de las visitas domiciliarias es apoyar y orientar a las familias. En este caso, como les dije hace un momento, ¿no? Por ejemplo, Cuna Más es un programa del Estado. Cuando realizas las visitas domiciliarias, pero que también lo realizan las facilitadoras, entonces apoyan, orientan a las familias para justamente fortalecer esas prácticas de cuidado, de atención, de aprendizaje, de crianza relacionada con su entorno. ¿Ya? Entonces aquí todo este proceso pues nos permite también generar confianza, ¿verdad? Y que nos permita compartir nuestras experiencias. Al compartir nuestras experiencias, ¿no?, con las familias, también nos genera pues confianza y un espacio importante de escucha, de empatía. Por otro lado, es necesario que dentro de las visitas domiciliarias, digamos, estas familias a las cuales visitamos, pues generalmente, ¿no?, tienen también algunas carencias, digamos, por la pobreza, donde los hijos se encuentran muchas veces en situaciones de anemia, de desnutrición, ¿no? Y son familias que están, digamos, aplicando diversas estrategias de sobrevivencia. Entonces, al encontrar estas carencias, pues también generan, ¿no es cierto?, condiciones emocionales de desconfianza, de vulnerabilidad social, y dadas estas condiciones, pues la visita domiciliaria se convierte para la familia en un elemento de construcción de confianza, ¿no? Ah, carambas, viene una institución con su profesional, está realizando la visita domiciliaria, y a través de eso se va estableciendo ese vínculo donde la familia visitada pues ve expuesta su situación real, que en un principio, y nos ha sucedido, ¿verdad?, que en un principio puede producir una resistencia inicial, que significará que el profesional, que el promotor, que la facilitadora, ¿no?, esté consciente de este proceso. ¿Cuántas veces nos ha sucedido, ¿no?, que cuando hemos ido a realizar alguna visita domiciliaria, tocas la puerta y te dicen, sí, ¿a quién busca? Señora, buenos días, quisiera conversar. No, yo no tengo tiempo, yo no tengo que dar ninguna información. ¿A qué han venido? Y mucho más cuando son casos de violencia, ¿no? Si en un primer momento realizaron la denuncia respectiva, pero cuando vas a realizar, digamos, la visita domiciliaria, cambiaron de opinión y no quieren saber nada. Y te dicen, a usted no le he pedido que venga, ha debido de avisarme para que venga. Entonces se le dice, señora, es que se está realizando una visita inopinada en vista que usted ha reportado el caso a la línea 100. ¿Qué es la línea 100? Sé que lo conocemos. Es un servicio también especializado del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en donde puedes reportar los casos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Entonces, muchas veces, vuelvo a repetir, nos han cerrado las puertas, ¿no? Porque dicen, no, ya no quiero brindar ninguna información. Yo no he pedido que vengan a realizar la visita domiciliaria, pero eso parte también de esa desconfianza, ¿no es cierto?, que tienen muchas personas y todo ello. Bien, continuamos revisando las diapositivas. Bien, dentro de todo este proceso, también quiero hablar de la intervención psicosocial. Y esta intervención psicosocial es ese ámbito aplicado de la psicología social, ¿ya? Y que pretende buscar ese bienestar de las personas a través de ese cambio social. Lo señala Blanco y Varela. La intervención psicosocial actúa sobre las redes sociales. Así es. Los trabajadores sociales
también realizamos esa intervención psicosocial y actuamos sobre las redes sociales, familia, amigos, vecinos, asociaciones, entre otros. Y su objetivo inmediato es justamente, digamos, conseguir una mejor dualidad, combinación entre la dirección y la participación de los individuos, de las personas en diversas redes sociales, ¿no es cierto? Y que todo esto favorezca ese cambio cognitivo, social y afectivo del grupo, tal como lo señala San Juan. Dentro de esta intervención psicosocial, nos dice que para actuar sobre las redes sociales y su dinámica no es suficiente solo con las técnicas psicológicas, por lo que hay que recurrir a medidas ecológicas, sociales, sociológicas, políticas, económicas. Entonces, de este modo, la intervención psicosocial es un tipo de intervención de carácter interdisciplinar. Entonces, aquí surge la interdisciplinariedad, ¿verdad? Donde te soportas del área de psicología. Si eres trabajadora social, del área de psicología, del área legal, para atender, por ejemplo, casos de violencia familiar. Entonces ahí tu intervención psicosocial tiene un componente muy importante que es la intervención sociojurídica, ¿ya? Entonces ahí es sumamente importante tomar en cuenta ello. Por otro lado, existe el modelo comunitario de intervención familiar. Es necesario tener en cuenta, repasar estos puntos, porque tienes que conocer en qué escenarios, en qué contextos vas a realizar tus visitas domiciliarias. Entonces, cuando hablamos de modelos comunitarios de intervención familiar, pues tomamos en cuenta ese acompañamiento psicosocial y que comprende un conjunto de actividades, de acciones, justamente para fortalecer las habilidades, las destrezas, las competencias en el ámbito de la vida familiar, comunitaria, educativa, productiva, y todo este modelo se orienta a las personas, a la familia y a la comunidad. También el acompañamiento psicosocial suele orientarse a reforzar competencias transversales, pero también socioemocionales, ya sea a través de los proyectos y programas sociales. Todas estas, digamos, iniciativas destinadas a la atención de la población socialmente vulnerable, ¿no? Y a través de diversos programas destinados pues a la atención, ¿no? A situaciones de crisis o emergencias sociales. Los factores protectores en la familia es necesario, ya por experiencia les señalo que a través de las visitas domiciliarias, uno de los puntos claves que tenemos que tomar en cuenta es la identificación de los factores protectores en la familia, pero también los factores de riesgo. Somos especialistas en esas evaluaciones. Un factor protector en la familia, por ejemplo, familia integrada, que haya sentimientos de pertenencia, presencia de normas de convivencia, de valores, de principios, límites claros y explícitos, la implicación en la familia, cómo interactúan todos los miembros, los hábitos de vida saludables, una dinámica familiar positiva, que hayan redes de protección, redes familiares, entre otros. Que haya buenas relaciones paterno-filiales, comunicación estable, fluida y reflexiva, el fomento de la autoestima, familia cohesionada, familia con proyectos de vida, familia con diseño de estrategias para, digamos, lograr sus metas, ¿no es cierto?, en sus proyectos de vida y todo ello. Dentro de este proceso, otro de los puntos claves que se toma en cuenta dentro de las visitas domiciliarias es esta consejería. Pero partamos de ver también una consejería comunitaria como una forma, ¿no?, en la que diversos, digamos, consejeros trabajan con familias, con parejas, con individuos,
y también con comunidades de una forma u otra, ¿no? Entonces ahí vamos hablando de diversos modelos también de intervención que van surgiendo y estos modelos de intervención los hemos ido validando, ¿cierto? En nuestras experiencias y todo ello. Cuando hablamos de la consejería familiar, miramos a ese proceso de interacción entre la persona, el profesional que realiza la consejería y la persona. Entonces ahí hablamos también de orientación, ¿no es cierto? De consejería familiar, con el único objetivo de poder ayudarlo, ayudarla con respecto a un problema que atraviesa. Entonces el consejero o la consejera tiene la corresponsabilidad, digamos, de ayudar a resolver el problema. Y aquí hace uso de diversas técnicas, ¿ya? Que permiten justamente la utilización del potencial de la persona para obtener su propio bienestar. ¿Cuál es la finalidad de la consejería familiar? La finalidad de la consejería familiar no es aliviar pues las problemáticas, sino trabajar por la transformación de estas, ¿no es cierto? Llevando a cabo intervenciones y acciones de prevención culturalmente pertinentes, ¿ya? Las intervenciones sí tienen que ser culturalmente pertinentes, que sea pertinente y que atienda esas demandas y necesidades de las familias dentro de su contexto natural. Por otro lado, la aplicación de la consejería familiar pues debe de entenderse con claridad y que se trata de un proceso de ida y vuelta entre el consejero y el aconsejado, ¿ya? Con el propósito de estimular ese propósito, digamos, del conocimiento, que se fortalezca el conocimiento, que se fortalezcan los hábitos, los valores y que contribuyan a incrementar la visión del desarrollo familiar. Esa es la finalidad, ¿ya? ¿Cuáles son las fases del proceso? Primero, establecer esa relación cálida y de confianza. Partir de un plan de trabajo para establecer acciones. 3, se debe de monitorear los cambios obtenidos como producto, ¿no?, de llevar el proceso de consejería. Pero también se debe de manejar las competencias y ser facilitador del proceso de cambio, de madurez para el desarrollo de los miembros de la familia. Ser respetuoso e incondicional, llevándolo a aceptarlo y entenderlo y reconociendo que la consejería es un modelo de atención a los miembros de la familia. Así es, esto se convierte en un modelo de atención. Hace un momento les hablé del proyecto, ¿no?, que participé y justamente la consejería familiar lo realizábamos a través de esta técnica de las visitas domiciliarias y se convirtió en un modelo de atención a nivel familiar, pero también a nivel comunitario, con la creación de los centros de atención, ¿no?, a las familias, los CECACOF, ¿no? Fue una experiencia muy interesante, ¿no?, que nos permitió de verdad apoyar a los miembros de la familia en diversas situaciones que los aquejaban, ¿no? Existe un perfil del consejero o consejera. Primero es poseer conocimientos relacionados a la problemática de la persona, de la familia, que tenga una alta sensibilidad social, amplios criterios, una ética profesional, y eso lo sabemos muy bien, el respeto de las actitudes, los valores, las creencias, habilidad de expresión, el dominio técnico, ¿no?, de los procesos de consejería familiar, el conocimiento de sí mismo, ser empático, dinámico, dinámica. Las competencias del consejero, consejera familiar, congruencia, que haya una autenticidad, íntegro, auténtico, veraz, el respeto y aceptación incondicional, profundo cariño y respeto hacia la persona, cómo es y no por lo que hace. La empatía, la comprensión, habilidad para entender lo que la persona está sintiendo.
tratar de entrar en su mundo, ¿no? Para comprender con la mayor exactitud posible su situación o problema. ¿Cuál es la proyección del consejero o consejera familiar a la autorrealización de la persona? Sensibiliza a la persona para conocerse a sí mismo y reconocer su situación actual. Pero cuando hablamos de una sensibilización, ¿por qué hablamos de esa sensibilización? Lo hablamos porque queremos que haya un cambio de actitudes en las personas, en sí mismos, pero también en mirar la situación problemática que se va presentando, justamente para producir cambios. Otra proyección tiene que ver con el fortalecimiento, el desarrollo de las fortalezas, las habilidades, las actitudes. Lo otro que tiene que ver con la proyección es que está orientada a mejorar la calidad de vida de las personas, orientada a mejorar el bienestar social de las personas. Y no solamente hablemos de bienestar social, sino también de ese bienestar emocional que requieren las personas. Bien, vamos a ir viendo ya para ir finalizando algunas diapositivas sobre una técnica que complementa a la visita domiciliaria. En la segunda sesión, como les había manifestado, vamos a revisar a minuciosidad familiograma o genograma, el ecomapa también, que me gustaría compartirlo con ustedes para que lo puedan, digamos, repasar y recordar, ¿no? Cómo se han ido realizando las visitas domiciliarias, ¿no? Que se han venido realizando en las distintas experiencias profesionales. La entrevista familiar, ¿no? Obviamente es una técnica. Me gusta llamarlo entrevista conversacional, ¿ya? Es una entrevista conversacional, es más narrativa, porque eso lo aplicas también a través de tu visita domiciliaria, ¿no? Entonces, esta entrevista conversacional, pues es una situación de esa interacción bastante dinámica entre dos personas y que se produce, ¿no? Un intercambio en la información. Se van intercambiando opiniones, percepciones, sentimientos, entre otros, ¿no? Y todo ello con un objeto definido, ¿ya? Lo sabemos muy bien que es una técnica que recopila información, ¿no es cierto?, de las personas a través de esa conversación. Entonces, la función específica es verificar, ampliar el conocimiento, te permite la reflexión del entrevistado, del objeto de estudio, ¿no? Que no tiene sistematizado o concienciado, influir sobre ciertas conductas de las personas. Y aquí tenemos una clasificación. Cuando hablamos de una entrevista estructurada, es que está, digamos, muy bien, digamos, diseñado, ¿no es cierto? Está muy bien elaborado. Entonces ahí vemos la estructurada, la semiestructurada, con preguntas abiertas, no estructurada, ¿no? Cuando realizas una conversación directa. La finalidad que te sirve para orientar, para una investigación, para aplicarlo desde la terapéutica, desde la terapia, para un diagnóstico o para una selección de personal, ¿no? De una determinada empresa. Entonces ahí hablamos de selección de personal, ¿no es cierto? El ámbito de aplicación en la parte educativa, psicológica, clínica, laboral, social, y los participantes, ¿no? Lo podemos hacer de manera individual, entrevistas grupales, a través de panel. Los elementos que tiene la entrevista es el objetivo, la finalidad, información deseada, para qué voy a realizar esa entrevista dentro de mi visita domiciliaria, los sujetos, el entrevistador, el entrevistado, los instrumentos, tengo que ver una guía, ¿no? Aquí también considero algunos cuestionarios, encuestas, el método, la planificación, las etapas que tienen que ver con la preparación, tengo que definir los objetivos, contenidos de la entrevista, quién va a realizar la entrevista con la visita domiciliaria, cómo lo voy a realizar, cuándo, por qué, para qué,
qué información quiero recoger, la producción, ¿no? La definición del espacio físico, instrumentos, recursos, el desarrollo, el encuentro entre entrevistador y entrevistado para recopilación de información, inicio, bienvenida, desarrollo, cierre, la evaluación, proceso posterior a la entrevista y las preguntas eficaces, ¿no? Las preguntas tienen que ser claras. Si estoy yendo a hacer una visita domiciliaria justamente para identificar redes de apoyo, pues mis preguntas tienen que estar vinculadas a las redes de apoyo, a las redes de soporte familiar. Si mi visita domiciliaria está orientada a profundizar, a recoger mayor información sobre los hechos de violencia, ¿no? De una determinada persona, pues sobre ello tiene que estar direccionado, dirigido las preguntas eficaces, la relación con el objetivo, un tema a la vez, el fraseo neutral y redactar, ¿no es cierto?, en afirmativo, positivo. Bien, con esto estaríamos culminando, estimados participantes. Podríamos profundizar la información con algunas consultas, preguntas, pero también me gustaría que puedan quizás, digamos, socializar alguna experiencia de visita domiciliaria que hayan tenido, ¿no? Muchísimas gracias. Atenta a sus preguntas, consultas o socialización. Muchísimas gracias, Magíster Roberta, por habernos pues ayudado con esta temática tan importante la noche